Muy buenos días. Es un día para disfrutar. Es la vida. Y como siempre, es un gusto el poder compartir juntos la palabra de Dios. Y digo compartir, porque los dos, tanto tú que estás del otro lado como yo, debemos de tener la experiencia de la palabra de Dios. No seas un espectador. Dios no está buscando espectadores. Lo que Dios está buscando son discípulos, personas que sean capaces de creerle y de seguirlo y de entrarse a la aventura de la vida. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en este momento? ¿Siendo solo un espectador? ¿Estás sentado escuchando y viendo a ver qué tanto te entretienen? ¿O estás en realidad dispuesto a, junto conmigo, avanzar en esta jornada, en este viaje, en este recorrido espiritual que la palabra de Dios día a día nos está dando? ¿Cuál es la diferencia entre un espectador y un discípulo? Que el espectador solamente está ahí, recibiendo, escuchando. Pero en cambio el discípulo es el que se pone en movimiento. El discípulo es el que está transformándose en su interior. El discípulo es aquel que da lo mejor que puede para ser como el maestro. Hoy, las lecturas nos hablan de que hubo personas que escucharon a Jesús, pero no eran discípulos, eran sencillamente espectadores y a veces muy duros para hacer una evaluación de Jesús. Y resulta que a Jesús no se evalúa como un espectador, sino más bien cuando tú empiezas a seguirlo, a caminarlo. Es como ahí te vas dando cuenta de quién es en realidad Jesús para ti. Si de algo te vas a quedar con estas reflexiones, no espectadores, pero sí discípulos. Al cine se va como espectador, al teatro se va como espectador, al circo se va como espectador, pero solamente aquel que en realidad va a misa, que escucha la palabra de Dios con un corazón abierto, como con oídos de discípulo, solamente Él es el que va a iniciar toda una transformación. Escucha el Evangelio el día de hoy y pregúntate a ti mismo. Seamos honestos. La pregunta para ti mismo es: ¿todo este tiempo has sido un espectador de Jesús? ¿O estás ya como discípulo de Él, caminando, siguiendo las huellas del Maestro? El Evangelio dice así: en aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Si prestamos atención al texto, dice que Jesús se puso a enseñar y la gente en la sinagoga se admiraba de la doctrina, de la sabiduría. Y se admiraba de tal manera que se sorprendían. Pero resulta que más que tener oídos de discípulos, eran como estudiantes, porque inmediatamente empiezan a preguntarse por las credenciales de este maestro. Inmediatamente empiezan a decir: ¿pero de dónde sacó esa doctrina? ¿De dónde aprendió él todo esto? ¿Que acaso no es José, su padre, y María, su madre? ¿Que acaso no están aquí sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde pues él ha aprendido todo esto? Y empezaron a despreciarlo. A veces nosotros estamos así, con una actitud tan escéptica,
tan de espectador, tratando de ser incluso más inteligentes que el mismo maestro. Nosotros pudiéramos decir, ¿qué importa de dónde haya sacado él esa enseñanza si lo que te está diciendo es verdad? ¿Qué importa quién es el que te está dando el consejo si el consejo en sí mismo es verdad? Es bueno, te va a ayudar. Pero nosotros no. Parece que preferimos más detenernos a mirar al mensajero que el mensaje en sí mismo. Ahora, eso nos puede pasar incluso con el mismo Jesús, con la misma palabra de Dios, que nosotros podemos tener un conocimiento exterior de quién es Jesús, de lo que Él dijo, de cómo lo dijo. Podemos tener un conocimiento exterior de los milagros que Jesús hizo y poder enunciarlos, enumerarlos y describir los discursos que Él ha hecho. Podemos leer una y otra vez la Sagrada Escritura como alguien que está leyendo un libro de historia, como alguien que es un espectador. Pero en el momento en que tú quieres tener un encuentro con Jesús, la dinámica tiene que ser totalmente diferente. Por eso pareciese que las personas que hemos crecido en ambientes religiosos, en cierta manera tenemos que darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado. Pero también tenemos que reconocer una gran limitación, que es difícil que nos dejemos sorprender por Dios mismo. Honestamente, a veces a mí me pasaba, creo que ya me he quitado ese vicio, pero te lo comparto con mucha humildad. Muchas veces, sobre todo cuando yo era un adolescente, cuando yo escuchaba predicar a alguien, en mi interior yo decía, yo puedo dar mejor ese tema. Cuando yo veía una dinámica, un retiro, yo decía, les faltó esto, debieron de haber hecho esto lo pudieron haber mejorado así. Y tenía siempre esa actitud. No fue sino hasta que conocí al Padre Pablo que él me puso en su lugar. Y no tanto por una enseñanza, sino al verlo a él en su humildad. Y ver él como siempre se abría. Y él en las lecciones divinas nos preguntaba a cada uno de los que estábamos ahí que compartiéramos. Y él nos escuchaba como alguien que está hambriento por escuchar la palabra de Dios. Y en mi interior era, pero si él es el Padre Pablo, él es el erudito, él es el maestro, y él es ahí el que está buscando a Jesús. Eso a mí me ayudó mucho para entender que no importa, ¿verdad?, quién es el que está dando el tema, sino más bien que sea Dios. Lo más importante no es quién dé el tema, sino el que está escuchando, en verdad tiene oídos de discípulo, porque nos puede pasar como a estos fariseos, que el mismo Jesús les estuvo dando el tema y ellos pronto se olvidaron del tema para empezar a juzgar y evaluar quién era el expositor. Y a veces nos puede pasar así. Recuerdo que decían que la filosofía te quitaba la fe. En mi experiencia no fue así. Cuando yo estudié filosofía me ayudó muchísimo en mi fe, me ayudó a razonar, a poner orden a mi fe. El reto para mí fue estudiar la teología, porque estudiar la teología te puede dar la ilusión de que estás conociendo a Dios cuando en realidad no. Estás conociendo doctrina, estás conociendo la lógica del pensamiento, que es muy bueno, no lo descalifico, pero conocer a Dios es otra cosa. Es como conocer a un amigo, a una persona. Yo te puedo presentar, mira, aquí está fulano de tal. Y tú lo puedes conocer por la biografía que lees de él, que es bueno porque te da una idea, pero es mucho mejor cuando lo invitas a tomar un café y lo escuchas y le compartes hasta tu propia vida. Es ese el conocimiento que nosotros debemos de tener de Jesús. No el que escuchamos, no el que estudiamos. A Jesús no se le estudia, sino más bien cuando lo experimentamos, cuando lo vivimos. Y no me malinterpretes, por supuesto que tenemos que estudiar. Hay que estudiar teología, eso de ninguna manera se puede quitar. Pero como nos decía el Papa Benedicto, de rodillas. Es decir, con una actitud humilde, siempre estando dispuesto a tener una experiencia de Dios.
el estudio de Dios, el estudio de la espiritualidad, el estudio de la teología, el estudio de la Sagrada Escritura no tiene otra finalidad que el ayudarte a tener un encuentro con Jesús. Pero también hay que ser honestos. Muchas veces nos puede distraer del verdadero conocimiento de Dios, de la experiencia. Cuando lo que se infla es nuestro ego, entonces podemos nosotros estar como los fariseos diciendo, pero si ya conocemos a Jesús, sé de dónde viene, ¿qué me va a enseñar? Y entonces por la falta de fe, Dios no va a poder hacer un milagro en nosotros. Nos quedamos como espectadores en lugar de ser quienes lo siguen y quienes su vida se transforma día a día. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios del conocimiento, de la verdad y de la experiencia, el Dios que es en este momento, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí que había un lugar maravilloso, que todos los que iban a ese lugar regresaban hablando maravillas de él, pero ninguno era capaz de poder describir cómo llegar a ese lugar. Hasta que un hombre que regresó y todos esperando escuchar su testimonio, él empezó a decir qué maravilloso y qué hermoso era ese lugar. Y le dijeron, enséñanos cómo llegar. Y aquel hombre les escribió un mapa y les dijo, si siguen estas direcciones, van a llegar a ese lugar. ¿Pero qué fue lo que sucedió con aquellos hombres de esa aldea? Agarraron el mapa, lo empezaron a estudiar en grupos, empezaban a comentarlo, a discutirlo, a ver qué rutas poder tomar. No faltaba quien propusiera otro camino, lo enmarcaron, lo honraron, empezaron a ver ese mapa como una reliquia y qué sé yo qué tantas cosas. Pero resulta que perdían mucho tiempo viendo el mapa, que nunca empezaron a recorrer el camino que el mapa les enseñaba. A veces así estamos. Cuando leemos libros de espiritualidad, nos quedamos tan maravillados que empezamos a comentar y a presumir y a decir y a tener ideas, opiniones, que nos quedamos sin recorrerlo. Nos quedamos maravillados de lo que otros dicen sobre la espiritualidad, pero nosotros, como espectadores, no damos el paso para ser discípulos. Y nos quedamos ahí, mirando el mapa, mirando el testimonio de los santos, mirando la experiencia de otros, analizando, juzgando, evaluando. Pero nos quedamos así, como unos muy buenos espectadores, muy buenos críticos, pero como muy malos discípulos. Hoy en el Evangelio, muchos escucharon a Jesús. La mayoría fueron espectadores. El día de hoy, tú te vas a dar la oportunidad de sentarte a los pies de Jesús, de recorrer el camino que el mapa te dice y llegar al corazón de Dios. ¿O simplemente te vas a contentar con escuchar alguna reflexión y como un buen espectador evaluarla? Seamos discípulos, no espectadores. Que tengas un excelente día.